es la respuesta que nosotros queremos generar, pero díganme, ¿es una respuesta o una inflamación buena o una inflamación mala? Buena. Miren, acá miren, así no está descrito en los libros, pero yo lo explico así para que me puedan entender ya. Hay una inflamación buena, obviamente ningún libro te dice inflamación buena, inflamación mala, ¿no? Si a ver que sea un libro de primaria, ¿sí? Pero hay una inflamación buena, entre comillas, una inflamación reparadora, constitutiva, así se llama, ese es un nombre real, inflamación constitutiva, reparadora. Por ejemplo, si yo ahorita me corto la mano, o tengo un accidente y me corto, para que ese tejido se regenere o ese tejido se repare, tiene que inflamarse, ¿no? Tiene que inflamarse. ¿Esa inflamación es buena o mala? Esa inflamación es buena. ¿Por qué? Porque busca restablecer nuevamente el equilibrio del tejido, la homeostasis. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Pero dígame, también hay inflamación mala, ¿no? Por ejemplo, si yo converso con un paciente con artritis reumatoide, ¿eso es una inflamación de un día, 2 días o es una inflamación crónica? Es crónica y esa inflamación no es buena. Esa inflamación no es constitutiva, no es fisiológica, esa es una inflamación patológica. ¿Se entiende? Una inflamación destructiva. ¿Sí? El ortodoncista, ¿qué es lo que quiere hacer? Una inflamación constitutiva, reparadora, una inflamación fisiológica, o quiere hacer una inflamación patológica. ¿Qué quiere hacer? Constitutiva. ¿Se entiende? Apréndanlo bien. Muy bien. A ver. Acá, esto es lo que ya les había explicado en la pizarra. ¿Cuántos tipos de notas hay? Hay físicas, por ejemplo, los traumas, por ejemplo, el movimiento ortodóntico. Hay notas de tipo químicas, por ejemplo, lo que les había explicado que genera el hipoclorito. Y hay notas de tipo biológicas, como por ejemplo las infecciones. ¿Sí? Todo esto que va a generar, chicos, va a generar inflamación. Perfecto, inflamación. Eso es lo que está básicamente en la pizarra. Acá. Este es un spoiler de lo que van a ver en farmacología. ¿Sí? En farmacología hay un tema que se llama AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Ahí van a aprender muchos medicamentos que se usan para tratar dolor e inflamación, como por ejemplo ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, meloxicam, diclofenaco, colchicinato, lisina, celecoxib, toricoxib, paricoxib. Hay muchos medicamentos que nosotros en odontología utilizamos para tratar dolor y para tratar inflamación, ¿sí? Y los van a aprender en su curso de farmacología, no en fisiología. Pero acá necesito que ustedes aprendan algo para que vayan en fármaco con toda la base, ¿sí? Este de acá es un esquema muy sencillo que yo he hecho, porque en realidad estos gráficos son muy complejos, como ya acaban de ver en fármaco, en la cual les quiero explicar cómo se genera la inflamación. ¿Cómo se genera la inflamación? Pensemos, para que se genere inflamación, primero que tiene que haber? Tiene que haber una noxa, ¿cierto o no? Un daño, ¿sí? Perfecto. Ahorita no voy a explicar lo de ortodoncia, sino voy a explicar de manera general cómo se genera una inflamación. ¿Se entiende? De manera general. Para que haya una inflamación, ¿qué debería haber, chicos? Debería haber primero una noxa. Física, un golpe, química, un ácido, algo, biológica, una bacteria que nos esté infectando. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Pregunta. Cuando una noxa daña tejidos, ¿daña células o no? Claro, porque los tejidos están formados por células. ¿Cierto o no? Cuando una noxa daña células, ¿daña membranas celulares o no? Sí, porque las células tienen ¿qué cosa? Membranas celulares. Cuando una noxa daña un tejido, ¿está dañando fosfolípidos o no? Sí, porque el principal componente de la membrana celular, ¿cuál es? Fosfolípidos. Entonces, no sé si se está entendiendo. Cuando una noxa daña tejidos, está dañando células. Cuando daña células, estás dañando membranas. Cuando dañas membranas, estás dañando fosfolípidos o no. Perfecto. Entonces, cuando una noxa nos ataca, realmente lo que se está dañando, ¿qué son? Los fosfolípidos de la membrana de la célula del tejido. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Eso es histología, ¿cierto? Histología. Perfecto. Entonces, cuando yo daño fosfolípidos, cuando yo induzco un daño, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? Producto del daño a los fosfolípidos, se está liberando o se está activando una enzima, que acá vamos a hablar un poco de su curso favorito de bioquímica, se está dañando, o mejor dicho, se está activando una enzima que se llama fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2. Repito, cuando un daño afecta a un tejido, o sea, a sus células, a sus membranas, a sus fosfolípidos, ¿cierto? ¿Sí? Como es un reggaetón, ¿no eso? Sí. Cuando un daño afecta a un tejido,
¿Qué enzima se está activando? La fosfolipasa A2. ¿Se entiende? Fosfolipasa A2, doctor. ¿Qué hará una fosfolipasa? A2 es simplemente el tipo. Hay fosfolipasa C, fosfolipasa B. Fosfolipasa 2 es el tipo. ¿Pero qué hace una fosfolipasa? A ver, cuando termina la palabrita en asa, ¿qué significa? ¿Que construye o que destruye? Destruye, perfecto, destruye. Fosfolipasa, ¿qué será? ¿A quién destruirá? A los fosfolípidos. Y producto de la destrucción de los fosfolípidos, se va a liberar en ese tejido que ha sido atacado, se va a liberar el famoso ácido araquidónico. ¿Se entiende? ¿Qué estamos explicando ahorita, chicos? Porque alguna vez me puse a explicar todo y un alumno me dijo, doctor, entendí todito, pero ¿de qué está hablando? O sea, se aprendió toditito los pasos, pero no sabía de qué estábamos hablando. A ver, chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se genera la inflamación? ¿Solo en ortodoncia o de manera general? De manera general. Entonces, cuando algo daña nuestros tejidos, daña los fosfolípidos, ¿qué enzima se activa? La fosfolipasa 2. Y la fosfolipasa 2, ¿qué es lo que hace? Degrada los fosfolípidos y los transforma en ¿qué cosa? En ácido araquidónico. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Muy bien. El ácido araquidónico es una molécula que cuando se libera dice, vengan por mí. Así es de intenso el ácido araquidónico. ¿Y quiénes van por ella a degradarla? Hay 3 enzimas que pueden degradar el ácido araquidónico. No sé si se entiende. El ácido araquidónico no es una molécula que puede estar así, ¿no? Es como que sale un ratito y ¡fua! Ya vienen las enzimas a destruir. ¿Se entiende? Hay 3 enzimas que pueden destruirlo. La primera enzima, esa no la van a saber. La primera enzima se llama ciclooxigenasa 1 o COX-1, la famosa COX-1. Su nombre correcto es ciclooxigenasa 1, pero en realidad ustedes en los libros todo lo encuentran como COX-1. ¿Sí? La otra que viene a destruir el ácido araquidónico se llama COX-2. Y la otra que puede destruir el ácido araquidónico es la LOX, lipooxigenasa. ¿Se entiende? Vamos a explicar qué hace cada una de ellas. A ver, doctores, miren. ¿Para terminar? 7:50, ¿no? A ver, miren acá. Cuando hablamos nosotros de COX-1, esta es una enzima buena, es una enzima fisiológica. Esta de acá se encarga de protegernos siempre. ¿Qué es lo que hace la COX-1 cuando el ácido araquidónico se liberó? La COX-1 dice, caramba, se liberó el ácido araquidónico, seguramente algo ha venido y ha dañado el tejido. No se preocupen, vamos a ayudar a reparar eso. ¿Y qué hace la COX-1? Todas las ciclooxigenasas, todas liberan prostaglandinas. Entonces la COX-1 lo que hace es liberar prostaglandinas, pero ¿de qué tipo? De tipo fisiológicas. ¿Y estas qué hacen? ¿Qué creen que hacen? Generan una inflamación, pero ¿de qué tipo? Buena, protectora. Y si algo te hizo daño, ¿qué hace esta prostaglandina fisiológica? Trata de reparar. ¿Se entiende o no? Entonces, la prostaglandina fisiológica hace un montón de funciones. Por ejemplo, si lo que te dañó fue un corte, ¿qué hace la prostaglandina fisiológica? Empieza a reparar ¿qué cosa? El tejido de eso que te has cortado. ¿Qué más hace la prostaglandina fisiológica? Se va a tu estómago y empieza a formar más moco para que la acidez gástrica no te dañe. ¿Se entiende, no? ¿Qué más hace la prostaglandina fisiológica? Se va a tu riñón, a decirle al riñón, vamos, funciona mejor, tú puedes eliminar las toxinas. Porque sinceramente, chicos, ustedes son personas ya que tienen un conocimiento fisiológico muy alto porque ya están terminando el curso, ¿cierto? ¿Cuáles son los 2 tejidos que nuestro cuerpo cada rato sufren daño? Uno es el estómago, porque cada rato se está liberando ¿qué cosa? Ácido gástrico, y el otro es el riñón, porque cada rato estás liberando o estás expulsando ¿qué cosa? Toxinas. Entonces, esta de acá realmente es lo máximo. ¿Por qué? Porque no solamente ayuda a que tu tejido que fue lesionado por la noxa, ¿se acuerdan? Se empieza a reparar, sino que también de pasadita dice, bueno, pues ya me liberé, ya estoy formando esto, vamos con todo a proteger al estómago y a proteger al riñón. ¿Se entiende, no? Y no contento con eso, la COX-1 forma otra molécula importante. Esto de acá, chicos, forma los tromboxanos. Esto sí lo vieron conmigo, ¿cierto? ¿Para qué sirve el tromboxano o los tromboxanos? Para activar plaquetas. Y si activo plaquetas, entonces el tejido que ha sido dañado ya no sangra. ¿Se entiende o no? Yo estoy manejando mi bicicleta por la Costa Verde, me caigo,
me lesiono la rodilla, está sangrando mi rodilla, ¿se entiende o no? En estos momentos veo la sangre y digo, Dios mío, está sangrando mi rodilla. Pero ¿qué sucede después de unos minutos? ¿Qué sucede? La sangre cesa, ¿cierto? Ya no sangra. Y yo digo, qué bacán. Y en esos momentos yo veo y ¿qué digo? La sangre ya no sale. ¿Qué ha pasado? Seguramente producto de la lesión se ha activado ¿qué cosa? La fosfolipasa 2. Se ha liberado ácido araquidónico. Luego, ¿qué pasó? La COX-1 empezó a actuar, liberó sus prostaglandinas, sus tromboxanos e hizo que la sangre pare. Y bacán. Y todo eso con un corte. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, chicos, busquen a alguien que los quiera como la COX-1, ¿cierto? Porque esta siempre va a buscar protegerlas y que ustedes estén bien. ¿Se entiende o no, chicos? Esta enzima de acá es lo máximo y esto en farmacología van a aprenderlo, porque les cuento algo. Los medicamentos, los AINES, el ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, ibuprofeno, meloxicam, diclofenaco, meloxicam, telcocin, percocin, todos los antiinflamatorios generan gastritis. ¿Por qué? Porque lamentablemente bloquean a esta enzima. ¿Se entiende o no? O sea, ¿por qué? Cuando les pregunto a su profe de farmacología, ¿por qué el ibuprofeno, el naproxeno genera gastritis? Es porque esos medicamentos bloquean a esta enzima. Y obviamente ya no ejerce su efecto protector. ¿Se entiende o no? Sí, es el fármaco. Muy bien. Chicos, la COX-1 tiene una hermana, ¿sí? Que es la COX-2, ¿sí? Normalmente cuando tú tienes un hermano, una es la buena y la otra es la maldita, ¿no? La otra es la mala, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero han visto la usurpadora, ¿sí? En realidad, acá están, ¿no? Esta es la hermana buena, la que produce prostaglandinas, ¿no? La que produce prostaglandinas que nos ayudan a reparar, y esta es la mala, ¿no? Las COX, ¿qué producían, chicos? Siempre prostaglandinas. Solamente que la COX-2 no va a producir prostaglandinas fisiológicas, va a producir prostaglandinas inducidas, que son llamadas también patológicas. Por culpa de esta de acá, es que se genera la inflamación crónica, la inflamación mala. ¿Se acuerdan del paciente con artritis? Esa inflamación que tiene en las rodillas, salud. Esa inflamación que tiene en las rodillas un paciente con artritis es generada por qué COX? Por la 2. ¿Se entiende? Ustedes han escuchado a los pacientes con lupus. Han visto que los pacientes con lupus tienen inflamación, ¿no? Medio exantema en forma de mariposa, la inflamación en la piel. ¿Esa inflamación por qué se genera? Por COX-2. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, COX-1, buena. COX-2, mala. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, pregunta de examen. El ortodoncista cuando te coloca alambres, ¿qué quiere? ¿Que se genere inflamación o no? ¿Para qué? Para que se activen los osteoclastos. ¿Y la inflamación que te genera es con fuerzas muy brutales o con fuerzas reguladas? Entonces, esa inflamación que se genera para activar osteoclastos, para mover los dientes, ¿quién lo estará generando? ¿La COX-1 o la COX-2? La COX-1. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. En el caso de la LOX, lo explico rapidito. La LOX es una enzima que también degrada el ácido araquidónico para formar leucotrienos. Y los leucotrienos son moléculas que inflaman. Pero en realidad su papel en boca de los leucotrienos es bajo. ¿Saben dónde los leucotrienos inflaman, pero inflaman bien? En las vías respiratorias. Por ejemplo, cuando tú hablas de fisiopatología del asma y tú hablas con un neumólogo o un alergólogo, te dice que el asma se genera principalmente porque la persona libera mayor cantidad de leucotrienos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Esto tiene que ver más con inflamación en boca? Sí, pero tiene un papel secundario. ¿Quién es más importante en inflamación en boca? COX-1 y COX-2. ¿Se entiende? En cambio, leucotrienos tienen un papel más importante en inflamación de vías aéreas. ¿Se entiende, chicos? Por eso lo menciona el último. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. A ver, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya para ir terminando. A ver. Esa es ya la doctora Vilma, ¿no? ¿Sí? La doctora Vilma, Georgina Chuquihuacha Grande, la licenciada. La doctora se muere con 50 minutos de clase, el peor infierno que puede tener. Imagínense, yo me he tenido que adaptar, porque cuando un organismo no se adapta, ¿qué pasa? Muere. Muy bien, claro. Entonces me he tenido que adaptar. A ver, chicos, pregunta. Cuando vieron inmunología conmigo, vimos que había unas células del sistema inmunológico que no podían estar en el sistema inmunológico
y a veces migraban a otros tejidos y cambiaban de nombre. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Tu amigo está acá, se llama Jorge, en Estados Unidos, ¿cómo se llama? George. ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llaman esas células? Se llaman macrófagos. Los macrófagos que se van a vivir al sistema nervioso se llamaban microglias. ¿Se acuerdan o no? Para hacer un repaso. Eso lo vimos en Morfo 1. Los macrófagos que se iban a vivir en las vías respiratorias, ¿cómo se llamaban? Los MAP, ¿no? Los macrófagos alveolares pulmonares, eso lo vimos en Morfo 1. ¿Se acuerdan o no? Claro. Y los macrófagos que se van a vivir al hueso, ¿cómo se llamarán? Osteoblastos. ¿Sí? Entonces, para que se forme un osteoblasto, primero, ¿qué tiene que pasar con el monocito? Salir. Y cuando sale el monocito, cambia de nombre y se llama macrófago. ¿Y cómo se llama el proceso por el cual el monocito sale? Se llama diapéresis. Y cuando se va al hueso, ¿cómo se llamará? Quimiotaxis. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y cuando este macrófago, que ya no es monocito, ahora es macrófago, se va al hueso, se junta un macrófago con otro, se fusionan y forman los famosos osteoblastos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Porque los osteoblastos, por sus clases de histología, son células mononucleares o polinucleares. Polinucleares. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, acá vemos el proceso que les acabo de comentar, ¿no? ¿Cómo se llama el proceso por el cual el monocito abandona el vaso sanguíneo? Se llama diapéresis. ¿Y cómo se llama cuando ya el macrófago, ya se transforma en macrófago, se va al tejido, en este caso al hueso, se llama quimiotaxis, ¿no? Y ahí es como se da todo este proceso de acá. Pero para que se dé todo esto, chicos, tiene que haber un proceso inflamatorio. Entonces, acá lo que yo les quiero que me digan es lo siguiente. ¿Se acuerdan? Área de presión, área de tensión. ¿Se acuerdan? En el área de presión, ¿quién trabajaba? Osteoclastos. En el área de tensión, ¿quién trabajaba? Ya. Para que empiece el movimiento del tallo, ¿quién tiene que trabajar primero? ¿El osteoblasto o el osteoclasto? El osteoclasto, porque yo no me puedo mover primero si no hay espacio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede cuando te colocan un aparato de ortodoncia? ¿Qué sucede? Y te duele. Y tú le dices, por ejemplo, al ortodoncista, salud, doctor, me está doliendo. ¿El ortodoncista qué te da? ¿Un analgésico puro o te da un analgésico antiinflamatorio? ¿Qué conviene darle? Puro. ¿Por qué? ¿Por qué no te puede dar un analgésico antiinflamatorio? Porque te bloquea la inflamación y nunca el osteoclasto se activa. ¿Sí? Por ejemplo, los medicamentos que he mencionado, que te relajan la producción y todo eso, todos esos medicamentos son analgésicos y antiinflamatorios. Por eso ningún ortodoncista te va a dar ibuprofeno, ningún ortodoncista te va a dar naproxeno, diclofenaco, no te va a dar nada de eso. ¿Qué te da el ortodoncista? Un medicamento que solo es analgésico. Por ejemplo, paracetamol. Paracetamol solamente te calma el dolor y te baja la fiebre si es que tuvies, pero no te inhibe la inflamación. ¿Se entiende? O sea, ese es el motivo por el cual en ortodoncia el único medicamento que te da, paracetamol. No te dan ibuprofeno, ¿no? Pero a veces el paciente dice, esto no sirve, ¿no? Va a la farmacia, se automedica y mal dolor, ¿no? A ver, chicos, entonces para que se dé la activación del osteoclasto, tiene que haber inflamación, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son entonces los activadores de osteoclastos? ¿Quiénes serán? ¿Moléculas proinflamatorias o antiinflamatorias? Proinflamatorias. Por ejemplo, acá les voy a mencionar dos. ¿Ven esa pelotita roja? ¿Esto cómo se llama? Se llama RANKL. El RANKL es un potente activador de osteoclastos. El RANKL, ¿sí? Es un potente activador de osteoclastos. El RANKL, ¿sí? ¿Qué más? También ¿quién activa los osteoclastos? Las interleuquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las interleuquinas proinflamatorias? Interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. ¿Qué es TNF-alfa? Factor de necrosis tumoral alfa. Estas tres de acá son activadores de osteoclastos. Pregunta, ¿las prostaglandinas serán o no? ¿Qué formaba la COX? ¿Qué formaba la COX? No, era similaridad. ¿Qué forma la COX? Prostaglandina. ¿Y eso se inflamaba o no? Claro. Entonces, cualquier cosa que inflame, chicos, va a ser un activador de qué? Activador de osteoclastos.
¿Quiénes son las moléculas que inflaman entonces? Rank L. ¿Qué más? Las interleuquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. ¿Y qué más? Prostaglandinas. Entonces, cualquier molécula que inflame, chicos, va a ser un activador de osteoclastos. Si en el examen les pregunto, mencione un activador osteoclasto y le pongo cualquiera de estas opciones, esa es. ¿Se entiende? Esa es. ¿Sí? Muy bien. Y acá vemos el proceso mejor, ¿no? ¿Ven? Miren, acá está el monocito. ¿El monocito en qué se transforma? En el macrófago. Acá le he puesto precursor de osteoclasto, porque obviamente el macrófago es un precursor. ¿Qué es un precursor? Una célula antes, ¿no? Y luego miren qué pasa con los osteoclastos. Se juntan y forman esta célula muy grande que es el osteoclasto. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Muy bien. Se juntan los macrófagos y forman el osteoclasto. ¿Y gracias a qué moléculas? Por ejemplo, acá en este dibujo, ¿cuál es la única molécula que han colocado? El RANK. ¿Sí? RANK. ¿Sí? Muy bien. Ya, se acabó. ¿Se entendió, chicos? Sí. Perfecto. Sí, dijo que